Así es mi tierra con Bolivia es una presentación de Causa Chuncoca, revolución que se escucha. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer informativo, en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Y qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo semanal que con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo fraternal a tu persona y a todas las hermanas y hermanos de Bolivia y Latinoamérica. Hoy vamos a disfrutar de la obra musical del maestro Clarken Orozco, una composición creada en 1972 titulada Mi Raza, y en la interpretación del grupo Aymara. Con esta obra musical damos inicio a nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo semanal. Lo hacemos de la mano de nuestro compañero Gustavo Torrico, quien nos entrega una mirada rápida sobre la recuperación del progresismo en Latinoamérica, donde además nos hablará sobre el fracaso del paro de la derecha y la reunión del presidente Arce con los gobernadores y rectores universitarios respecto al censo y la no politización del mismo. Un saludo a la América moderna, bella, digna, revolucionaria, que por estos tiempos empieza nuevamente, continúa después de algunos trancazos que nos pusieron los fascistas, continúa nuevamente encauzando su destino hacia su segunda y verdadera liberación, como diría nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Decimos esto porque después de una noche negra en Bolivia, un golpe de Estado el año 2019, después de más de 2 siglos en Colombia, se yergue el pueblo tras de un candidato, hoy presidente, que reivindica ese sentir del pueblo, esa lucha del pueblo. 200 años y por primera vez el pueblo elige a sí mismo, al comandante Petro. En Bolivia se recupera la democracia. El Perú con sus avatares, pero marchando hacia adelante. En Brasil es inminente la victoria del hermano Lula, pese a que el fascista de Bolsonaro
declaró que si gana Ignacio Lula da Silva, no le entregaría el poder, lo que está demostrando ese autoritarismo fascista del ex militar. Vamos con nuestros problemas. En la América sí, pero vamos encaminados. Chile, con su asamblea constituyente, donde declara su estado plurinacional. Vamos encaminados. Tenemos la verdad con nosotros y siempre será nuestro escudo, nuestra dignidad ante el mundo. Aquí en Bolivia, el paro cívico declarado por el gobernador de Santa Cruz y secundado por el comité cívico elitista, racista, que nadie lo elige, pero habla a nombre de todos, fue un fracaso rotundo. El 98% de los municipios trabajaron. La jornada fue casi normal, a excepción de algunos bloqueos en algunas rotondas y un paro en los dos primeros anillos de Santa Cruz, que no avanzó más. Las instituciones trabajaron en forma normal, impuestos, banca, etc. Las empresas que pagaron fueron de los exactamente dueños del poder económico allá. Fracaso que se consolida porque el presidente Arce, en su diálogo, en esa forma de gobernar, dialogando, hablando, discutiendo, tomando la discusión en primera línea, se reunió con los gobernadores del país, y los gobernadores, como todos sabemos, decidieron cambiar la fecha del censo, y así fue que el presidente Arce emitió un decreto en base a esas recomendaciones. En segundo lugar, posterior a esa declaratoria de postergación del censo para seguir trabajando continuamente hacia el 2024 en la cartografía y algunos temas que tienen por ahí, ocurre que se ha convocado también, el presidente Arce ha convocado en persona y ha ido y se ha sentado a dialogar en persona con los 9 rectores de las universidades del país, los 10 rectores para ser más cierto, y todos los rectores aceptaron que el censo debe ser un tema estrictamente técnico, que no debe ser politizado y que por ende tampoco puede ser tildado para que solamente sea que se hable de dinero. Se tiene que hablar también de desarrollo, se tiene que hablar de planes, de PEDES, etc. Así es que así avanzó, y con las universidades que estaban a punto de ser manipuladas por los sectores radicales de la derecha, se dieron cuenta y técnicamente hablando aceptaron. Posteriormente, el mismo presidente Arce ha convocado a los alcaldes de las ciudades capitales, de las 9 ciudades capitales, más el Alto, que es una gran ciudad, y también ellos se han sentado y han trazado una línea de trabajo que permitirá, no se habló de fecha, pero que se dio tareas, una ruta crítica que los municipios deben concluir para entonces, una vez concluido ese trabajo, convocar al censo. Trabajo básicamente de que solucionen los problemas cartográficos, que es una de las trabas en el censo. Como verán, no existe
nada que la oligarquía cruceña pueda hacer. El día de hoy el día jueves ellos tenían una reunión, pues que convocan al paro, tenían una reunión que iban a hacernos conocer el día de hoy sobre sus puntos que han decidido continuar. Dijeron que iban a haber nuevas medidas para el paro, pero están totalmente solos y perjudicándose. Así es que las cosas les salieron mal y el país anda tranquilo, buscando hasta hoy, de la mano de nuestro presidente Arce, nuestra recuperación económica y seguir creciendo y salir de este atolladero en el que nos dejó el golpe del 2019. Desde Bolivia, con mucho cariño para toda nuestra América morena, bella, digna y revolucionaria. Esta semana ha estado signada por diversos hechos de odio hacia el movimiento al socialismo y en especial hacia el compañero Evo Morales. Todo esto en el marco de la Copa Internacional de Fútbol Sub-17. Esto y más nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal mis amigos de la radio Causachuncoca? Un saludo fraterno y especial a mi gran compañero, camarada, parcero, pana y amigo Alejandro Díaz, comunicador venezolano que desde Caracas, Venezuela, realiza el compendio de estos análisis políticos que muy bien los hemos venido desarrollando desde los primeros días del golpe de Estado, allá por noviembre del 2019, recordamos muy bien cuando Alejandro Díaz se dio a la tarea desde allá, desde Venezuela, de compilar todos los análisis de diferentes actores que pues encontramos en esta plataforma, en el programa radial Así es mi tierra, la voz que necesitábamos para el canal, en realidad, para comunicar todo lo que acontecía en nuestro país durante el régimen de facto de Yanine Áñez, durante ese nefasto noviembre del 2019 y los 11 meses sucesorios a esta señora que junto con las logias oligárquicas del país tomaron el control del Estado y pues robaron, defenestraron la imagen internacional del país y terminaron rifando toda la política interna, la política externa y todo lo que se había construido en los 14 años del gobierno del presidente Evo Morales. Siempre lo voy a resaltar, es un placer, un gusto compartir este análisis con el compañero Alejandro Díaz, que es una tarea titánica, ¿no? La de conseguir estos análisis vía audio y compilarlos en un solo programa radial denominado Así es mi tierra. Entonces, sin más, esta semana ha sido también movida por diferentes actos de la mano de ese odio recalcitrante hacia el movimiento al socialismo, ese sentido de ataque infundado y a rajatabla al movimiento al socialismo y particularmente al líder presidente del MAS y PSP a nivel nacional e internacional, Evo Morales, en el marco de la Copa Evo Morales, torneo sub-17 que se está desarrollando en el trópico de Cochabamba. Dos planteles nacionales habían acordado no participar. Hablamos del club Blooming de Santa Cruz y el club The Strongest de Bolivia, perdón, de La Paz, Bolivia. Pero sin embargo se hizo presente de manera internacional también el reemplazo de estos equipos Sao Paulo, es decir que Sao Paulo de Brasil participará en este torneo sub-17 que fomenta el deporte y la interacción entre pues los jugadores más jóvenes de estos planteles y arribaron a Cochabamba, al trópico de Cochabamba,
equipos de gran trayectoria en sus planteles sub-17. Es un torneo que finalmente también el pseudo periodista Mario Espinosa, que emite sus criterios de propaganda contra el gobierno del presidente Luis Arce, de propaganda férrea, odiadora del movimiento al socialismo, en cada emisión de Radio Compañera, pues le había pedido a su club, supuestamente su club The Strongest, que no participe, que es lo que pasaba en el trópico de Cochabamba, con una actitud totalmente antipatriótica, antinacional, cosa que caracteriza a todos los opositores en nuestro país, lamentablemente. Que no participen del torneo, que no debieran participar y demás, ¿no? Pero a solicitud de los propios jugadores del Club de Strongest de La Paz, de los propios jugadores sub-17, ellos hicieron llegar una carta, una misiva a su directiva indicando que sí querían participar, y de esa forma está participando el Club de Strongest en su categoría sub-17 en este torneo de importante pues rodaje internacional de los futbolistas. Entonces se cae, pero también se devela estas maniobras de parte de ciertos operadores de la oposición política al movimiento al socialismo en nuestro país, que fungen y se camuflan como periodistas, supuestos independientes, ¿no? Tenemos que saber develar, revelar y denunciar muy bien a todos estos actores. El caso particular de Mario Espinosa, amigo cercano, íntimo de Carlos Mesa, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien nos regaló a todos los bolivianos, en realidad nos castigó con los impuestazos, nos castigó con las masacres de la guerra del agua, de la guerra del gas. Entonces, sin lugar a dudas, representa este mismo círculo menerrista, este señor Mario Espinosa, eterno yuncu de Carlos Mesa, y Carlos Mesa a su vez eterno yuncu de Gonzalo Sánchez de Lozada, articulado con Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín, que recordemos, por ejemplo, que Infobae, este medio totalmente derechoso, de Argentina, le da palestra permanentemente y de manera semanal al carnicero de el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hablo de Carlos Sánchez Berzaín, que tiene una columna de opinión en este diario Infobae, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta y vamos entretejiendo, en realidad develando, pues toda esta estructura de medios locales, medios internacionales, periodistas locales, entre comillas periodistas, articulados con medios totalmente fachos como es Infobae, y pues también cómo se van articulando las ficciones mediáticas. Es el caso de Santa Cruz de la Sierra, que trataron de agredir y en realidad excluir al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, que pues tuvo la tarea de representar a su municipio, al igual que lo hicieron los otros 8 alcaldes de las capitales de departamento, y también incluida la alcaldesa de la ciudad del Alto, ¿no? En reunión con el presidente Luis Arce Catacora, para afianzar de manera técnica el devenir del censo de población y vivienda, si va a ser el 2023, si va a ser el 2024, eso recién se determinará, pero de manera técnica, en el marco de las mesas que se han armado y de las cuales todos los alcaldes han quedado satisfechos, incluidos los gobernadores que sí asistieron al Consejo Nacional de Autonomías, y también los rectores que se reunieron con el presidente Luis Arce. Entonces tenemos una suerte de generación de consensos realizados a partir del nivel central y también a nivel estrictamente político. En el análisis que realizamos cada fin de semana, tenemos que las logias de Santa Cruz se quedaron sin el discurso. El discurso para ellos era que el censo se está postergando, que no hay acuerdos para cuándo se va a realizar el censo, pero ahora con la participación del alcalde de Santa Cruz se les quita ese argumento y no tienen más que oponerse por oponerse. Si bien antes se oponían al censo jalando de los cabellos algún pseudo argumento, ahora se quedan con argumentos ceros, nulos, no tienen algo coherente para oponerse
al censo de población y vivienda, y este se realice de manera pues eficaz, eficiente y tomando en cuenta las problemáticas de cada región, de cada departamento, de cada municipio. Tenemos ese desarrollo de cosas acá en Bolivia, y pues sin lugar a dudas se seguirá estando atento a las nuevas intentonas golpistas que tratan de rescatar ciertos recursos, incluido el hecho de que ahora tratan de decir los asambleístas de oposición que van a estar presentes el 6 de agosto en la sesión de honor que se va a realizar en la ciudad de Sucre, conmemorando una efeméride más de nuestra patria, 6 de agosto. Como si estarían haciendo un favor, dicen vamos a estar ahí porque si no el MAS puede aprobar cualquier cosa. ¿Acaso no tenían que estar? Sí o sí tienen que estar los diputados, senadores de oposición. Faltaría más, faltaría que no vayan. Si es una sesión como cualquier otra, y obviamente ellos tienen que cumplir con el trabajo que tienen. Si no fueran a la sesión del 6 de agosto, por supuesto estarían sujetos a descuentos en sus sueldos, ¿no? Es una obligación que tienen, no es ningún favor que le están haciendo al pueblo boliviano. Pero así nomás es la triste oposición que tenemos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Sin más, les invito a que me puedan seguir en mis redes sociales. Gabriel Villalba Pérez en Facebook, @Gabo Villalba P en Twitter e Instagram, y que me ayuden a dar de baja el perfil que ha sido invadido, hackeado. En realidad es una página de Facebook que se llama Gabo Villalba, que ha sido pues lamentablemente hackeada, ya me dejó de pertenecer y publican estupideces. Ese no soy yo, por si acaso, para todos. Pues si quieren seguirme en Facebook, mi única cuenta oficial es mi único perfil, Gabriel Villalba Pérez. Un abrazo gigante, saludo a todos. Todas estas informaciones usted las podrá encontrar en www.causachuncoca.com, donde podrá conocer las más recientes informaciones de Bolivia y el mundo, además de sintonizar nuestras emisoras vía online. Y en la acostumbrada sección cultural de Así es mi tierra con Bolivia, nuestro compañero Carlos Ponce nos hace un repaso historiográfico sobre la denominación del indio en Latinoamérica y en especial en Bolivia. Además nos comenta sobre la importancia del 2 de agosto como el Día de la Revolución Agraria. Siempre nos preguntamos por qué el denominativo indio a los dueños de estas tierras ancestrales, por los gentiles denominados así a los conquistadores. Pues cuando llegó Cristóbal Colón a América, creyó que había llegado a la India, a lo que llamó las Indias Occidentales, así como llamó a los indios a la gente que conoció acá. Es interesante notar que también se confundió con la pimienta y el tabaco. El indio en la época de la colonia fue tomado menos que humano, ya que por ello decían que ellos no tenían alma, por lo cual se debían bautizar en la manera católica. Más allá de esto, o de esta cruda realidad, el indio nunca tuvo un reconocimiento ante las sociedades españolas y ni tampoco dentro de la época republicana. Ya un 2 de agosto fue declarado Día del Indio a través de un decreto supremo emitido en 1937 por el entonces presidente teniente coronel Germán Bush, en homenaje a la fundación del primer núcleo de educación indígena y campesina. Posteriormente, el 2 de agosto de 1953, se firma en Ucureña, Cochabamba, el decreto Ley 3464 de reforma agraria elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. El 2 de agosto de 2007, el gobierno del presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, mediante decreto supremo 29.216, instruyó que esta fecha sea declarada como el Día de la Revolución Agraria. El 26 de junio de 2011, Evo Morales promulgó la Ley 144 de Revolución Productiva Agraria y Comunitaria, cuyo contenido se reduce a 52 artículos.
Para exdirigentes de organizaciones sociales, la ley de revolución agraria, productiva y comunitaria representa una conquista de movimiento social y de los pueblos originarios indígenas. Se recuerda también que fue en el proceso de la Asamblea Constituyente que logró incorporar la economía comunitaria. El 2 de agosto es una fecha en el Estado plurinacional que responde al proceso de cambio con un nombre importante, a lo que se suma la aprobación de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agrícola. Porque se ha pasado a una nueva etapa en la vida de los campesinos que ya encierra la productividad y la tecnología. Por eso el 2 de agosto, más allá del denominativo al día, encerrará los logros de los pueblos originarios de esta patria a ser respetados, visibilizados con derechos como toda boliviana y boliviano. Lo que se debe consolidar es la verdadera descolonización encaminada desde la realidad de este Estado plurinacional, pero fortalecida con esa mirada basada en la intraculturalidad de saber de dónde venimos y qué somos, para poder caminar en esa interculturalidad contemporánea que ahora identifica al boliviano del siglo XXI. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. En otras informaciones tenemos que en los lugares donde se hacen pruebas gratuitas para el despistaje de la COVID-19 se han observado largas filas. De cada 10 personas a las que se les hace la prueba rápida, pues 3 están contagiados con el virus. Pero hay niños, jóvenes y adultos mayores que no acuden por la primera dosis de la vacuna, sino que asisten por los refuerzos. El Ministerio de Salud informó que ya van más de 2 meses de aumento sostenido de contagios en esta quinta ola y se advirtió que aún quedan al menos 2 semanas más de aumento antes de llegar a una meseta. BA4 y BA5 son las subvariantes responsables de este ascenso de contagios y que a su vez provienen de la variante Omicron, cuya característica principal es el rápido contagio. 1 millón de personas contagiadas superó Bolivia desde que apareció la pandemia en marzo de 2020 y lamentablemente han fallecido más de 22.000 personas. En 2 meses Bolivia pasó de 200 a 6.000 contagios por día. Así que a vacunarse y a seguir tomando las medidas de bioseguridad, uso del barbijo, lavado constante de manos y distanciamiento social. Y cambiamos de tema para hablarles sobre las empresas estatales productoras de alimentos que se constituyen en un verdadero dique de contención a las iniciativas de empresas privadas y de la derecha de crear escasez para aumentar los precios y generar inflación, además del malestar social tan anhelado. Bolivia tiene la inflación más baja del planeta, con cerca de 1.2% en el primer semestre del año. Otros países, como por ejemplo Estados Unidos, están sumergidos en una inflación galopante con más de 9% en este mismo periodo. Respecto a los precios de los alimentos, estos fluctúan de manera natural de acuerdo a la producción, pero hay una clase de aumento que es de manera artificial. Escuchemos a Jorge Silva, viceministro de Derechos del Usuario y Consumidor. Los pequeños productores ya no necesariamente le venden a los grandes empresarios, quienes determinaban los precios miserables, precios de explotación. Ahora EMAPA les compra a un precio muy por encima de lo que pagan los otros empresarios. Entonces EMAPA acumula, acopia productos y distribuye a través de los diferentes puntos de distribución de productos que tenemos. La empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA se creó en el año 2007 para enfrentar la escasez de alimentos que impulsaban los empresarios de la derecha contra el gobierno del compañero Evo Morales. Con la finalidad de frenar esta arremetida de este grupo de empresarios que en un
determinado momento en la historia del país controlaron todo el monopolio de la producción nacional. Eran los grandes empresarios que controlaban la producción de alimentos, por lo tanto, ellos podían determinar si exportaban todos sus productos o dejaban una parte en el mercado y determinaban el precio y la calidad. Quiere volver a monopolizar la producción de alimentos y quiere imponer sus propias reglas de juego. En ese contexto es de que tenemos esta arremetida por parte de estos empresarios políticos con la intención de generar especulación, es decir, ocultamiento de productos en el mercado. Han intentado con el pollo, con la carne de cerdo, con el maíz, con el trigo, con la harina, con el azúcar, con el aceite, con el huevo, es decir, este es un ataque permanente. Además de EMAPA, el Estado boliviano creó empresas productoras de lácteos, frutícolas, endulzantes y productos amazónicos, los cuales equilibran el mercado y garantizan subsidios como el del desayuno escolar y la lactancia. Bolivia tiene previsto cerrar el año con 3.3% de inflación, pese a la crisis global y los factores internos. Y la producción de alimentos y medicamentos se incrementará gracias al restablecimiento de las relaciones bilaterales con la República de Cuba, y que fueron interrumpidas tras el golpe de Estado de noviembre de 2019. Y bien, con esta importante información nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jayaya! Así es mi tierra con Bolivia fue una presentación de Causachun Coca, revolución que se escucha.